toppling of this regime, but even if it doesn't happen, it will be much weaker. Hopefully it will be overthrown and then the... Jerusalén vuelve a estar en el centro de algo que millones de personas no logran ignorar. Tormentas oscureciendo el cielo en cuestión de minutos, luces extrañas apareciendo sobre la ciudad antigua, y fenómenos que mezclan historia, misterio y señales de una forma que está inquietando incluso a quienes intentan explicarlo todo racionalmente, porque Jerusalén no reacciona como cualquier ciudad. Cada sacudida parece cargar un peso diferente, y eso es lo que está llamando la atención del mundo entero. Mientras algunos hablan de fenómenos naturales, otros recuerdan antiguas advertencias bíblicas sobre oscuridad, señales en los cielos y piedras clamando antes de tiempos de gran conmoción. En este estudio vamos a analizar qué está ocurriendo realmente en Jerusalén, por qué estos eventos están despertando tantas preguntas y qué podría significar todo esto. Quédate hasta el final, porque hay señales que no aparecen para ser ignoradas. Si este estudio te interesa, dale like, suscríbete y deja tu reflexión en los comentarios. La primera señal llegó desde el desierto, sin aviso previo y sin el tipo de acumulación gradual que normalmente permite a los residentes prepararse. Enormes muros de arena comenzaron a avanzar sobre el horizonte en dirección a la ciudad santa, devorando la luz solar en cuestión de minutos y tiñendo el cielo sobre Jerusalén de un naranja ardiente y profundo que los testigos describieron como algo que nunca habían visto. Un color que parecía menos meteorológico que apocalíptico. Las calles que poco antes rebosaban de actividad, de turistas, de comerciantes, de fieles que se dirigían a los lugares de oración, se fundieron en una oscuridad densa mientras vientos violentos atravesaban el casco antiguo con una velocidad que arrancaba los toldos de los puestos de mercado como si fueran papel. Los carteles metálicos giraban en el aire. El polvo espeso, cargado de partículas del desierto, se precipitó sobre los caminos milenarios que rodean el monte del templo, borrando los contornos de los edificios, convirtiendo la ciudad sagrada en algo casi irreconocible, como si Jerusalén hubiera decidido desaparecer momentáneamente de la vista del mundo. Quienes intentaban caminar describían la sensación de chocar contra un muro invisible de arena caliente, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto sólida, como si el aire hubiera decidido rebelarse contra el paso humano. Luego llegó el relámpago, y con él la mezcla más perturbadora de todos los elementos, la combinación de oscuridad densa y luz explosiva que dejaba a los testigos sin capacidad de orientarse. Destellos masivos iluminaban el horizonte sobre Jerusalén una y otra vez, revelando durante fracciones de segundo a multitudes aterradas que luchaban por ver algo en la oscuridad casi total, sus caras marcadas por una mezcla de confusión y miedo, sus manos levantadas para protegerse de la arena que los golpeaba horizontalmente con la fuerza de un chorro de agua. Los testigos describieron el rugido del viento atravesando los callejones estrechos como explosiones lejanas que rebotaban entre paredes de piedra con una resonancia que muchos describieron como casi musical, casi sobrenatural, un sonido que las piedras de la ciudad parecían amplificar más allá de lo que la física ordinaria debería permitir. Algunos residentes quedaron atrapados dentro de sus vehículos durante horas porque la visibilidad había caído prácticamente a cero, y moverse representaba un riesgo real de perderse en la ciudad de sus propias calles. Los meteorólogos explicaron después que vientos desestabilizadores del desierto y cambios abruptos en la presión atmosférica probablemente desencadenaron la poderosa tormenta de arena. Científicamente la explicación tenía coherencia. Las tormentas de arena no son desconocidas en esa región del mundo, y los patrones climáticos de la zona incluyen eventos de este tipo con cierta regularidad. Sin embargo, muchos en Jerusalén insistieron en que esta tormenta se sentía radicalmente diferente a cualquier otra que hubieran experimentado antes, y no solo por su intensidad. Varios testigos describieron la atmósfera como inusualmente pesada, silenciosa y emocionalmente perturbadora mucho antes de que la tormenta se instalara por completo sobre la ciudad, como si el ambiente hubiera cambiado antes de que cambiara el tiempo, como si la ciudad hubiera recibido alguna notificación que sus habitantes humanos todavía no podían percibir. Algo en el aire precedía al polvo y al viento, una cualidad que nadie sabía cómo nombrar con precisión, pero que todos reconocían cuando la experimentaban, una suerte de peso invisible que se instalaba en el pecho y cambiaba la manera de respirar. Para muchos creyentes, las imágenes evocaron inmediatamente las palabras de Joel, capítulo 2, que describe un día de tinieblas, de nubes y de oscuridad densa que cubre la tierra como si el amanecer se convirtiera en noche sin pasar por el mediodía.
Las discusiones en línea estallaron cuando los videos de la tormenta comenzaron a circular, con millones de visualizaciones en pocas horas. Algunos los calificaron como un evento climático extremo, pero explicable dentro de los parámetros conocidos. Otros argumentaron que Jerusalén estaba convirtiéndose una vez más en el centro de señales demasiado inquietantes para desechar con una explicación meteorológica y seguir adelante. Cuando la tormenta empezó a ceder y el polvo comenzó a asentarse sobre los tejados y las calles de Jerusalén, emergió sobre la ciudad un fenómeno completamente distinto que encendió aún más el debate que la propia tormenta había iniciado. Partículas luminosas comenzaron a flotar en el cielo nocturno como brasas vivas desplazándose en cámara lenta sobre tejados y muros de piedra del casco antiguo, naranjas y rojas, con una belleza perturbadora que no encajaba con ningún fuego conocido. Algunos residentes temieron inicialmente que algún edificio cercano estuviera en llamas, corriendo a buscar fuentes de humo que nunca encontraron porque en ningún punto de la ciudad eran visibles las llamas que habrían producido esas brasas. Los videos que circulaban en línea mostraban fragmentos de color rojo anaranjado moviéndose en la oscuridad de manera lenta y aparentemente intencional, mientras voces atemorizadas murmuraban oraciones detrás de las cámaras en múltiples idiomas, porque quienes los grababan no pertenecían solo a una tradición religiosa ni a una sola nación. Varios testigos afirmaron que las partículas se sentían tibias al contacto con la piel, pero no quemaban la ropa, la piel ni los objetos cercanos que tocaban, un detalle que resultaba difícil de conciliar con cualquier explicación basada en la combustión ordinaria y que fue el elemento que más profundizó el misterio que envolvía el fenómeno. Los científicos sugirieron después que el polvo atmosférico interactuando con la actividad eléctrica posterior a la tormenta severa pudo haber creado efectos luminosos inusuales en el aire sobre la ciudad. Otros señalaron reacciones químicas producidas por el calor residual y las partículas en suspensión que la tormenta había dejado en la atmósfera. Ambas explicaciones eran científicamente plausibles y los expertos las presentaron con la cautela adecuada. Pero para muchos creyentes, la combinación de imágenes resultaba inconfundiblemente cercana a los textos bíblicos que hablan de fuego y señales en el cielo. En las plataformas digitales, personas de todo el mundo comenzaron a compartir versículos que describían fuego que desciende del cielo como señal de advertencia antes de periodos de juicio y transformación, no como amenaza sino como llamado de atención dirigido a una generación que a menudo necesita que el mundo físico hable con más fuerza que las palabras para recordar que hay realidades más grandes que las que el ojo puede ver. Con explicación científica o sin ella, la mayoría de los residentes de Jerusalén coincidía en un punto que iba más allá del debate entre fe y ciencia. Jerusalén ya no se sentía como un lugar ordinario después de aquella noche. Los eventos extraños no terminaron allí. En los días previos al Día de Jerusalén, un fenómeno de naturaleza completamente diferente llamó la atención de quienes frecuentaban los espacios de culto más antiguos de la ciudad. Visitantes dentro de varias iglesias milenarias del casco antiguo reportaron haber observado cómo la humedad se formaba lentamente sobre los muros de piedra, pequeñas gotas que emergían del interior de la roca sin ninguna fuente aparente de agua, a pesar del calor seco extremo que imperaba en el exterior de la ciudad en esa época del año. Las gotas surgían cerca de áreas de oración iluminadas con velas, bajo arcos de siglos de antigüedad que habían sobrevivido guerras, conquistas y terremotos, mientras los fieles permanecían en un silencio inusual y contemplaban cómo la piedra se oscurecía gradualmente con la humedad, como si los muros mismos estuvieran respondiendo a la atmósfera espiritual de quienes oraban a sus pies. Los responsables de las iglesias consultados sugirieron que la condensación originada por humedad atrapada y cambios de temperatura dentro de los edificios milenarios podría explicar el fenómeno de manera natural, y la explicación era razonable dentro de los parámetros conocidos. Aún así, lo que más capturó la atención en línea no fue la explicación técnica, sino el momento en que ocurrió, la acumulación de contexto que lo rodeaba, la sensación de que aquella humedad sobre piedra seca en pleno calor del verano formaba parte de algo que no podía comprenderse mirando un solo evento a la vez. Los videos de los muros se propagaron con rapidez y los creyentes comenzaron a conectar las imágenes con las palabras de Lucas, capítulo 19, versículo 40, cuando Jesús advirtió que si los discípulos callaban, incluso las piedras clamarían. Después llegaron las palomas, y con ellas el evento que quizás más perturbó a los residentes que habían seguido de cerca toda la secuencia anterior. Durante las celebraciones del Día de Jerusalén,
grandes bandadas explotaron de forma simultánea y aparentemente sincronizada desde los tejados que rodean el casco antiguo, como si una señal invisible hubiera alcanzado a todas las aves al mismo tiempo. Centenares de ellas se dispararon al aire en el mismo instante sobre las calles antiguas cercanas al muro occidental y al monte del templo, creando un espectáculo de alas blancas contra el cielo azul que habría sido hermoso si no hubiera estado acompañado de esa extraña calidad de lo incomprensible. Lo que más perturbó a los residentes no fue el vuelo en sí, que en otras circunstancias hubiera sido simplemente un fenómeno animal interesante, sino el silencio absoluto que lo antecedió. Un silencio que los testigos describieron como antinatural, como si la ciudad hubiera suspendido el aliento en el instante anterior a que las aves respondieran a algo que los humanos presentes no podían detectar. No hubo explosiones visibles, ni sirenas, ni disturbios audibles que pudieran explicar de manera obvia por qué centenares de aves reaccionaron de aquella manera tan coordinada y tan repentina. Los videos mostraban a multitudes paralizadas en confusión, mientras oleadas de palomas blancas circulaban sobre Jerusalén en patrones amplios antes de desaparecer en la distancia. Los ornitólogos sugirieron que el movimiento pudo haber sido provocado por depredadores, vibraciones súbitas o sonidos ambientales demasiado sutiles para los sentidos humanos, una explicación completamente razonable en términos de comportamiento animal. Muchos observadores, sin embargo, no se detuvieron en la explicación técnica. Se enfocaron en el simbolismo, en el hecho de que las palomas en las escrituras aparecen vinculadas a la paz, la advertencia y los mensajes divinos durante momentos de importancia espiritual, y en que ver ese vuelo repentino y masivo sobre el monte del templo, en ese contexto específico, después de todo lo que la ciudad había acumulado en días previos, producía una sensación que ninguna explicación biológica podía disipar del todo. Mientras las señales continuaban apareciendo sobre la ciudad y las discusiones en línea se multiplicaban, un descubrimiento bajo tierra estaba capturando la atención mundial de una manera diferente, más lenta, pero igualmente poderosa. Arqueólogos excavando meticulosamente cerca del monte Sión reportaron haber desenterrado gruesas capas de ceniza, cerámica rota en patrones que sugerían destrucción violenta antes que deterioro gradual, puntas de flecha babilónicas de bronce que todavía conservaban sus formas originales después de 2 milenios y medio, y fragmentos de joyería costosa enterrados profundamente bajo la superficie de la antigua Jerusalén, como si quien los había poseído no hubiera tenido tiempo de salvarlos cuando llegó el momento de huir. Los investigadores creen que esta capa de destrucción podría conectarse directamente con el asedio babilónico del año 586 a.C., cuando los ejércitos del rey Nabucodonosor rodearon Jerusalén y la sometieron a un asedio que duró meses antes de que la ciudad cayera y el templo de Salomón, el edificio más sagrado que el pueblo de Israel había construido, fuera reducido a cenizas. Varias secciones aparecieron notablemente preservadas, con piedra ennegrecida por el fuego y escombros calcinados todavía atrapados bajo estratos de tierra acumulados durante siglos, como si la destrucción hubiera quedado congelada y suspendida en el tiempo durante milenios, esperando ser vista de nuevo por ojos que pudieran entender lo que significaba. Los historiadores explicaron que las puntas de flecha de procedencia babilónica, los daños por fuego que coincidían con los patrones de destrucción masiva y las estructuras colapsadas de manera consistente con un asedio militar apoyan fuertemente los relatos bíblicos descritos en Segundo de Reyes, Jeremías y Crónicas, textos que durante siglos algunos cuestionadores habían tratado como exageraciones poéticas más que como documentos históricos precisos. Pero para muchos creyentes, el descubrimiento cargaba un peso que excedía ampliamente al debate académico sobre arqueología e historia. Mucho antes de que Babilonia arrasara la ciudad, los profetas del pueblo habían advertido repetidamente a Jerusalén sobre el juicio que vendría si no cambiaba su rumbo, advirtiendo sobre la corrupción en los lugares de culto, sobre la injusticia en los tribunales, sobre la indiferencia ante los pobres y los vulnerables. Esas advertencias fueron ignoradas sistemáticamente, a veces por conveniencia política, a veces porque la prosperidad temporal hacía difícil imaginar que algo pudiera ir realmente mal. Esa conexión fue exactamente la que perturbó a tantas personas cuando los videos del descubrimiento comenzaron a circular en línea. No el valor arqueológico del hallazgo, sino la pregunta que planteaba sobre la relación entre las advertencias que se ignoran y las consecuencias que eventualmente llegan. Los descubrimientos bajo la ciudad no habían terminado con las capas de ceniza babilónica.
Mientras los excavadores continuaban explorando con la paciencia y la minuciosidad que exige el trabajo arqueológico, otro objeto completamente inesperado emergió del interior de una cueva parcialmente derrumbada, oculta bajo capas de piedra suelta y polvo que nadie había perturbado en mucho tiempo. Enterrada en lo profundo de la cámara, envuelta por la oscuridad y la quietud de siglos, estaba una pequeña cruz dorada, muy envejecida por el tiempo, pero notablemente bien conservada pese a los siglos transcurridos bajo tierra, su forma todavía claramente reconocible, su dorado todavía visible bajo la pátina del tiempo. Los arqueólogos sugirieron que el objeto pudo haber pertenecido a un peregrino o adorador cristiano de los primeros siglos que viajó hasta Jerusalén durante uno de los muchos periodos de persecución e inestabilidad que marcaron la historia temprana del cristianismo en esa región y que por alguna razón, que ya no es posible reconstruir, depositó esa pequeña cruz en ese lugar oculto y no regresó por ella. Cerca del objeto, los investigadores también encontraron rastros de cera quemada adheridos a las paredes de la cueva, lo que llevó a algunos expertos a considerar la posibilidad de que la cámara oculta hubiera servido en algún momento para reuniones clandestinas de oración, para creyentes que se reunían en secreto cuando hacerlo en público representaba un riesgo para sus vidas. El hallazgo acaparó inmediatamente la atención en línea y generó una respuesta emocional diferente a la que habían producido los fenómenos meteorológicos o los descubrimientos arqueológicos anteriores. Las imágenes de la pequeña cruz dorada se propagaron con rapidez por las plataformas digitales y los espectadores comenzaron espontáneamente a comparar el objeto con la fe de los primeros creyentes que adoraban en silencio bajo Jerusalén durante épocas de peligro extremo, personas que no tenían templos ni catedrales, sino solo cuevas y sótanos y catacumbas, y que en esas condiciones de oscuridad y riesgo habían mantenido viva una fe que terminaría por cambiar la historia del mundo. Para muchos, el descubrimiento no resultó misterioso ni aterrador, sino profundamente emotivo y de alguna manera reconfortante. Después de las tormentas perturbadoras, las señales extrañas en el cielo y los muros, y las crecientes discusiones sobre profecía y fin de los tiempos que dominaban los espacios religiosos en línea, la pequeña cruz hallada bajo la tierra se convirtió en símbolo de algo diferente, no de catástrofe inminente, sino de resistencia duradera. Un recordatorio tangible de que incluso a través de siglos de destrucción, guerra, persecución y oscuridad alrededor de Jerusalén, la fe nunca desapareció por completo de las piedras antiguas de la ciudad. Sobrevivió. Y eso, en el contexto de todo lo demás que estaba ocurriendo, era precisamente lo que muchas personas necesitaban recordar. Y mientras muchos todavía procesaban emocionalmente los descubrimientos subterráneos y lo que significaban, otro escenario visualmente perturbador comenzó a desarrollarse sobre la propia Jerusalén en las horas nocturnas. Una extraña niebla rojiza empezó a flotar por las estrechas calles de piedra del casco antiguo, desplazándose lentamente entre muros milenarios y callejones sombríos bajo un cielo inusualmente silencioso y quieto, sin el viento ni el movimiento que normalmente acompañan a la formación de niebla. Los testigos la describieron como de un carmesí profundo e intenso, sin el color grisáceo ni blanquecino que caracteriza a la niebla ordinaria, más parecida a algo que hubiera absorbido toda la sangre de los siglos de conflicto que esas calles habían presenciado y la reflejara ahora en el aire de la noche. Al mismo tiempo, un extraño brillo dorado apareció sobre partes del horizonte de Jerusalén, creando un contraste fantasmagórico entre rojo y dorado que muchos residentes describieron como casi irreal, como una imagen producida por efectos especiales en lugar de por fenómenos naturales, como si la ciudad hubiera decidido escenificarse a sí misma para una audiencia invisible. Los videos que circulaban en línea mostraban secciones del casco antiguo bañadas en ese aire carmesí, mientras voces atemorizadas susurraban oraciones detrás de sus cámaras, en árabe y en hebreo y en inglés, porque el miedo ante lo inexplicable no distingue idiomas. Algunos residentes afirmaron que la atmósfera se sentía emocionalmente pesada de una manera específica y difícil de describir mucho antes de que la niebla apareciera del todo, como si el aire mismo estuviera cargado de algo que la mente registraba antes de que los ojos lo vieran. Otros describieron el silencio que rodeaba a la ciudad durante esas horas como más perturbador que el propio fenómeno visual, un silencio que no era simplemente la ausencia de ruido, sino la presencia de algo diferente. La sensación de que la ciudad había entrado en un modo de atención que sus habitantes no estaban acostumbrados a reconocer.
Los expertos atmosféricos consultados después sugirieron que partículas de polvo en suspensión, humedad residual y reflexión inusual de la luz artificial sobre ciertos tipos de partículas podrían haber producido naturalmente el efecto rojizo tras las recientes tormentas y las condiciones climáticas inestables del período. La explicación era científicamente plausible. Pero en los foros y canales religiosos en línea, la mayoría de los participantes no se detuvo en la meteorología. Comenzaron a compartir versículos que describían cielos de color sangre, tinieblas que se extienden sobre la tierra y señales que aparecen antes de períodos de sacudimiento y transformación. Después de todo lo que Jerusalén había acumulado ya en tan poco tiempo, muchos creyentes admitieron en voz baja que la niebla roja ya no parecía un evento meteorológico aislado que coincidía con otros fenómenos por pura casualidad. Parecía otra pieza de un patrón que crecía sin detenerse y cuyo significado completo todavía no podía verse del todo. Hay algo que ocurre en la mente y en el corazón de las personas cuando los eventos comienzan a acumularse de este modo, cuando el intervalo entre una señal y la siguiente se vuelve tan corto que resulta imposible procesar completamente la anterior antes de que llegue la siguiente. No es pánico inmediato, que sería más fácil de manejar porque el pánico es ruidoso y visible. Es algo más lento, más profundo y en ciertos sentidos más difícil de navegar. Una sensación creciente de que la realidad cotidiana ha comenzado a comportarse de manera diferente, de que el suelo bajo los pies, que antes se sentía completamente firme, tiene ahora una cualidad levemente distinta, no inestable del todo, pero tampoco completamente seguro como antes. En Jerusalén, esa sensación se intensificó con cada evento sucesivo que se sumaba a los anteriores sin una pausa real entre ellos. No era ya la tormenta sola, ni la niebla sola, ni los descubrimientos arqueológicos solos. Era la forma en que todo encajaba dentro del mismo periodo de tiempo, en el mismo lugar, con la misma ciudad como escenario de una acumulación que se resistía a cualquier intento de explicarla como una serie de coincidencias separadas. Para quienes observaban desde afuera a través de las pantallas, la pregunta natural seguía siendo si cada fenómeno podía explicarse de manera independiente y suficiente. Para quienes vivían dentro de la ciudad y lo experimentaban en su cotidianidad, esa pregunta empezaba a sonar cada vez menos relevante y cada vez más como una manera de evitar la pregunta de fondo. La historia de Jerusalén está marcada precisamente por esta tensión entre la explicación racional de cada evento particular y la sensación de que el conjunto de los eventos señala algo que la suma de las partes no puede agotar. Es una ciudad que ha sido destruida y reconstruida más veces de lo que la mayoría de la gente puede imaginar, sitiada y liberada, abandonada por siglos enteros y luego buscada nuevamente por personas que nunca la habían visto, pero que sentían que allí vivía algo que les pertenecía. Los registros arqueológicos debajo de sus calles cuentan una historia de capas que va mucho más allá de lo que cualquier museo puede mostrar. Cada civilización que habitó este pedazo de tierra construyó sobre las ruinas de la anterior, incorporando en sus propias estructuras los ladrillos y las piedras de quienes vinieron antes, sin borrar completamente lo que quedó, sino simplemente cubriéndolo con la nueva capa del tiempo. Eso significa que Jerusalén no es solamente un lugar geográfico identificable en un mapa, es una acumulación de tiempos, una superposición de momentos que no terminan de resolverse, un archivo físico de la humanidad que sigue abierto y sigue escribiéndose. Cuando algo inusual ocurre allí, no se produce en el vacío limpio de las ciudades modernas que no tienen pasado visible. Se produce encima de todas esas capas de historia, rodeado de piedras que fueron testigos de imperios que ya no existen. Y eso cambia radicalmente la forma en que las personas lo experimentan e interpretan. Fue en medio de este contexto cargado de historia y emoción que muchos comenzaron a revisar con más atención lo que la propia Biblia decía sobre periodos de señales e inestabilidad, no como un ejercicio de búsqueda de confirmación para conclusiones ya adoptadas, sino como un intento genuino de entender de qué manera la Escritura ha descrito siempre el tipo de atmósfera que las personas estaban experimentando en tiempo real. Y lo que encontraron fue sorprendente no solo por su contenido, sino por su coherencia interna. Las Escrituras no describen el final de los tiempos como un único evento catastrófico que cae del cielo en un momento preciso y resuelve todas las incertidumbres de una vez. Lo describen como una acumulación gradual de presión, una serie de señales que se superponen y se intensifican a lo largo de un periodo de tiempo que nadie puede definir con exactitud desde adentro. Nación contra nación, reino contra reino, señales en el cielo, perturbación de los pueblos en medio de la perplejidad,
no como profecías aisladas que se cumplen en días específicos, sino como partes de un mismo patrón climático que se despliega lentamente, casi sin que nadie lo note como patrón, hasta que de pronto lo nota todo el mundo al mismo tiempo. Eso fue lo que muchos creyentes sintieron frente a los eventos de Jerusalén. No la revelación de un momento único y definitivo que resuelve todas las preguntas de golpe, sino el reconocimiento de un patrón que la Escritura ya había anticipado y que ahora se hacía visible de una manera que resultaba difícil de ignorar sin esfuerzo deliberado. Y esa sensación de reconocimiento tenía una calidad peculiar que la distinguía del miedo ordinario. No era solamente angustia ante lo desconocido, era también una forma de familiarización con algo que se había esperado sin saber exactamente cómo se vería cuando llegara. Como quien escucha una melodía que creía completamente olvidada y se da cuenta de repente de que siempre supo cómo sonaba, de que en algún nivel de la memoria la había conservado intacta, esperando el momento en que volvería a escucharla. Para millones de personas alrededor del mundo que siguen la tradición bíblica, los eventos de Jerusalén no eran una sorpresa en sentido estricto. Eran más bien la materialización de algo que habían leído muchas veces, pero que nunca habían esperado ver con tanta claridad en su propia generación, en su propio tiempo histórico, en las pantallas de sus propios teléfonos. Y aquí es donde la situación se vuelve más compleja, porque el miedo y el reconocimiento son dos respuestas muy diferentes ante el mismo estímulo, y confundirlas tiene consecuencias muy diferentes para quienes las viven. El miedo paraliza y busca escapar. El miedo reduce el mundo al peligro inmediato y hace que todo lo demás parezca irrelevante. El miedo toma las señales de advertencia y las convierte en razones para abandonar toda esperanza o en combustible para el fanatismo que se alimenta de la sensación de que el fin justifica cualquier medio. El reconocimiento, en cambio, cuando está bien orientado y anclado en algo más profundo que la emoción del momento, puede activar algo mucho más valioso: la capacidad de prestar atención con calma, de examinar la propia vida con honestidad, de preguntarse si la manera en que uno está viviendo es coherente con lo que uno dice creer en los momentos tranquilos cuando no hay tormentas visibles en el horizonte. La Biblia no llama a sus lectores al terror cuando habla de señales y tiempos difíciles. Los llama a la vigilancia activa pero serena. Velad y orad, dice Marcos capítulo 13, versículo 33. No, huir y esconderse en el búnker de la desesperación. No, entrar en pánico y propagar el miedo como si fuera una obra de misericordia. Velad y orad. Hay una diferencia enorme entre esas dos actitudes, y Jerusalén, con toda la carga simbólica y la historia que lleva consigo, invitaba a quienes la observaban a tomarse el tiempo necesario para distinguirlas con cuidado. El efecto de los eventos de la ciudad sobre las personas que los seguían en línea fue múltiple y a menudo contradictorio entre sí, lo que en sí mismo resultaba revelador sobre el estado emocional y espiritual de las distintas comunidades que los observaban. Algunos respondieron con ansiedad genuina y declarada, compartiendo los videos con mensajes de alarma que mezclaban la emoción religiosa con el lenguaje del apocalipsis, convencidos de que el fin era inminente y de que la tarea más urgente era que todos los que los rodeaban lo supieran también. Otros respondieron desde el escepticismo sistemático, exigiendo explicaciones científicas exhaustivas antes de conceder ningún significado adicional a los fenómenos, desconfiando de cualquier narrativa que pusiera lo sobrenatural en el centro y que por lo tanto cerraba la conversación antes de que realmente comenzara. Un tercer grupo, quizás el más numeroso aunque también el menos vocal en las redes sociales, donde los extremos siempre tienen más volumen, respondió con algo que era difícil de categorizar en las etiquetas disponibles: una curiosidad seria y quieta, el tipo de atención deliberada que no busca confirmar una conclusión preexistente, sino simplemente registrar con honestidad lo que está ocurriendo, sin cerrarse prematuramente a ninguna interpretación y sin adoptarlas todas al mismo tiempo. Este tercer grupo era el que hacía las preguntas más interesantes, y eran preguntas que no se referían directamente a los eventos de Jerusalén, sino a sus propias vidas. ¿Debería estar viviendo de manera diferente? ¿Estoy prestando atención a lo que realmente importa o me he dejado llevar por la corriente de lo urgente y he perdido de vista lo importante? ¿Tengo la clase de fe que resistiría, que seguiría siendo reconocible como fe, si el mundo se volviera más inestable de lo que ya es? Esas preguntas no son características de personas asustadas que buscan una salida de emergencia. Son características de personas que han despertado a algo que estaba dormido dentro de ellas y que ahora busca orientación para seguir adelante. Y hay algo profundamente importante en esa distinción, algo que cambia todo lo que viene después.
El miedo reacciona ante el peligro porque es impulsado por el instinto de supervivencia, que es valioso en situaciones de peligro inmediato, pero que resulta desastroso como guía espiritual a largo plazo. La vigilancia observa con una calma que el miedo no puede sostener, porque su fundamento no está en las circunstancias externas que cambian constantemente, sino en algo que permanece estable independientemente de lo que el mundo haga alrededor. Para los creyentes que respondieron a los eventos de Jerusalén, desde ese lugar de vigilancia tranquila y arraigada, los fenómenos de la ciudad no eran señales de desesperación que cerraban el futuro, sino invitaciones a profundizar en algo que ya estaba presente, pero que quizás había quedado cubierto por la rutina y la distracción, a volver a lo esencial, a recordar qué tipo de personas querían ser y quién era el Dios en quien decían confiar, independientemente de lo que el futuro inmediato trajera. La Biblia ha producido este efecto transformador en sus lectores a lo largo de los siglos, precisamente porque no evita la realidad de las dificultades ni construye una espiritualidad de invernadero que solo funciona cuando las condiciones son favorables. No promete que el mundo será fácil ni que los creyentes estarán protegidos de toda incomodidad o sufrimiento. Lo que sí ofrece de manera consistente y a lo largo de sus textos más diversos es un marco para comprender el sufrimiento, la incertidumbre y el paso del tiempo sin ser aplastado por ellos, sin perder la orientación fundamental en medio de las tormentas. En 2 Timoteo capítulo 3 versículo 1, la Escritura dice que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Pero ese mismo libro, escrito por alguien que escribía desde la prisión, le dice a su lector que continúe en lo que ha aprendido y en lo que se ha creído, que permanezca fiel a lo que sabe que es verdad. Hay una secuencia allí que vale la pena notar. El reconocimiento honesto de la dificultad, seguido inmediatamente por la instrucción de permanecer fiel a pesar de ella. No huir hacia la negación. No colapsar ante la presión. Permanecer, que es en ciertos momentos el acto más difícil y más importante que se puede realizar. Ese llamado a permanecer resonaba con una intensidad particular cuando se pensaba en Jerusalén misma, porque la ciudad es en cierto sentido el testimonio físico más elocuente del concepto de permanencia que existe en el mundo. Ha sido destruida en al menos 2 ocasiones de manera casi total, pero sobrevivió como ciudad y como símbolo. Ha sido dividida por muros y alambradas durante décadas, pero continuó siendo buscada por personas de todas las tradiciones que se reconocían en ella de maneras que los muros no podían impedir. Ha sido el escenario de guerras que debían borrarla definitivamente del mapa o vaciarla de todo contenido espiritual. Y sin embargo, allí estaba, acumulando otra capa de historia sobre las anteriores, continuando su existencia de ciudad que no termina de morir ni de resignarse a ser simplemente un museo de una era pasada. Esa tenacidad tiene algo de lección en sí misma que va más allá de la historia política o militar. Si una ciudad puede atravesar todo lo que Jerusalén ha atravesado, todo el nivel de destrucción y reconstrucción y pérdida y recuperación, y seguir en pie y seguir siendo el centro de la atención espiritual de millones, entonces hay algo que decirle a cualquier persona que siente que su propia vida está al borde del colapso y que quizás desde ese borde ya no hay manera de regresar. Cuando las personas escuchan sobre eventos extraños, inestabilidad global, señales inexplicadas o incertidumbre alrededor de Jerusalén y del mundo, el miedo tiende a extenderse con una rapidez que ningún mensaje de esperanza puede igualar en velocidad. Las redes sociales se llenan de ansiedad formulada como profecía. Las conversaciones se oscurecen hacia el catastrofismo. Muchos comienzan a preguntarse qué deparará el futuro más cercano y si la humanidad se encamina hacia una forma de destrucción que esta vez no habrá recuperación posible. Pero a lo largo de toda la Biblia, los momentos de mayor incertidumbre y peligro nunca fueron diseñados para destruir la esperanza en quienes vivían dentro de ellos con fe. Una y otra vez, la Escritura muestra que incluso durante temporadas de miedo, conflicto, confusión y aparente derrota, Dios continuó guiando a las personas hacia la fe activa, la resistencia fiel, la sabiduría aplicada a las circunstancias concretas y la paz que no depende de que las circunstancias sean favorables para existir. Uno de los ejemplos más poderosos de esta verdad viene de la historia de Noé, que la Escritura presenta no como el héroe de una aventura, sino como un hombre ordinario que enfrentó circunstancias extraordinarias con una fe que se expresó en acciones concretas a lo largo de tiempo. Antes del diluvio, el mundo que rodeaba a Noé se había vuelto violento y moralmente corrupto, de una manera que no era simplemente el resultado de malas decisiones individuales,
sino de una dirección colectiva que se había alejado de lo bueno de manera sistemática y sostenida. El Génesis describe una sociedad llena de maldad, división interna y colapso de los acuerdos básicos que permiten que las comunidades humanas funcionen. Sin embargo, en medio de esa oscuridad generalizada, Noé continuó caminando fielmente con Dios, incluso cuando nadie a su alrededor comprendía del todo lo que estaba haciendo ni por qué lo hacía, incluso cuando las décadas pasaban sin que llegara la señal que Noé estaba esperando, incluso cuando la presión social de ser el extraño que construye un barco en tierra seca debió de ser aplastante en términos de identidad y de pertenencia a la comunidad. Hebreos capítulo 11 versículo 7 dice: Por la fe, Noé, habiendo sido advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con reverencia preparó el arca para la salvación de su familia. Nótese algo que es fácil de pasar por alto en ese versículo. Noé no respondió con pánico ante la advertencia. Respondió con obediencia, con preparación práctica y con fe sostenida durante un período de tiempo que no fue de días, sino de décadas. Otro ejemplo de la misma realidad aparece en la vida de David, que antes de convertirse en el rey más célebre de Israel, pasó años que debían de sentirse interminables huyendo por cuevas y desiertos mientras enfrentaba el miedo, la traición de personas en quienes confiaba y la incertidumbre absoluta sobre si algún día su situación cambiaría o si esa era simplemente la vida que le tocaba vivir. Hubo momentos en que su futuro lucía completamente sin esperanza para cualquiera que lo observara desde afuera, momentos en que el poder que lo perseguía parecía tan superior al que él poseía que cualquier cálculo racional señalaba hacia la derrota. Sin embargo, incluso durante esos años de dificultad extrema y aislamiento, David continuó volviéndose hacia Dios en lugar de rendirse a la desesperación o endurecerse en el resentimiento por la injusticia que vivía. Por eso el Salmo 27, versículo 1, se convirtió en una declaración de valentía que todavía hoy resuena. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién me he de atemorizar? Esas palabras no fueron escritas desde un lugar de seguridad y abundancia. Fueron escritas desde el interior de la cueva, con el sonido de los soldados que lo buscaban todavía audible en la distancia. El profeta Elías vivió esta tensión entre el agotamiento y la fe de manera aún más dramáticamente visible, y la manera en que Dios respondió a ese agotamiento dice algo importante sobre cómo Dios entiende la fragilidad humana en los momentos de mayor presión. Después de haber sido testigo de conflictos, de haber enfrentado el poder político y religioso de su tiempo, de haber vivido victorias extraordinarias seguidas de una derrota personal que lo dejó vacío, Elías quedó emocionalmente exhausto e incapaz de continuar de la manera en que había funcionado hasta entonces. Finalmente huyó al desierto creyendo que estaba completamente solo en su fe, que todos los demás habían abandonado lo que él había dedicado su vida a sostener, que su esfuerzo había sido inútil. Pero en 1 de Reyes capítulo 19, Dios no respondió al agotamiento de Elías con un reproche, sino con pan, agua y sueño, con cuidado de las necesidades más básicas, con la paciencia de quien sabe que el ser humano tiene límites y no los condena por ello. Y luego vino la parte que más importa para el momento que vivimos. Dios no estaba en el viento violento que partía las montañas. Dios no estaba en el terremoto. Dios no estaba en el fuego que consumía todo a su paso. En cambio, la Escritura dice que Dios habló a través de una voz apacible y delicada, casi un susurro que solo podía escucharse en el silencio que siguió a todos los ruidos del poder y la destrucción. Esa lección es profundamente relevante en el contexto de lo que está ocurriendo en Jerusalén y en el mundo. Las personas de hoy están rodeadas constantemente de ruido, de alarmas, de titulares diseñados para producir miedo, porque el miedo genera clics y los clics generan ingresos, de argumentos que se vuelven más violentos a medida que se acercan más a los temas que más importan, de un flujo continuo de información que nunca para y que raramente deja espacio para que algo se asiente con la profundidad suficiente como para cambiar realmente la manera de vivir. Sin embargo, la Biblia recuerda repetidamente que la claridad espiritual, el tipo de entendimiento que orienta la vida en lugar de simplemente informarla, frecuentemente llega a través de la oración, de la paz deliberadamente cultivada, de la humildad ante lo que no se puede controlar y de la confianza tranquila que no depende de que todas las preguntas tengan respuesta inmediata. Jesús mismo enseñó esta misma verdad durante una de las tormentas más peligrosas que experimentaron sus discípulos,
cuando una tormenta violenta sobrevino sobre el mar de Galilea, y pescadores experimentados que conocían esas aguas desde la infancia, temieron que su barca se hundiera con todos a bordo. Mientras el pánico se apoderaba de los discípulos, Jesús dormía, y cuando finalmente lo despertaron, no ofreció un análisis meteorológico ni un plan de contingencia. Se puso de pie y habló directamente a la tormenta, con una calma que resultaba más perturbadora que la propia tormenta para quienes la presenciaron. Calla, enmudece, y todo se detuvo. La Biblia también enseña, a través de la vida del apóstol Pablo, que las dificultades pueden producir algo en el interior humano que las épocas de facilidad y comodidad simplemente no pueden generar. Pablo comprendió el sufrimiento de una manera que no era teórica sino completamente encarnada. Experimentó el encarcelamiento en condiciones que hoy llamaríamos inhumanas, la persecución sistemática que destruía comunidades, el rechazo de personas en quienes había confiado profundamente y la incertidumbre constante sobre si sobreviviría lo suficiente para terminar lo que había comenzado. Y sin embargo, a pesar de todas esas dificultades acumuladas, Pablo continuó escribiendo desde la prisión mensajes llenos de un aliento y una esperanza que no sonaban a escape de la realidad, sino a algo que existía junto a la realidad y dentro de ella. Romanos capítulo 5 versículos 3 y 4 dicen: También nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Ese mensaje cambia fundamentalmente la manera en que los creyentes pueden ver las temporadas difíciles, no como interrupciones del propósito divino, sino como parte del proceso mediante el cual ese propósito se realiza en el interior de las personas reales que lo viven. Las personas hoy frecuentemente se sienten agotadas de maneras que son difíciles de articular porque el agotamiento moderno no siempre tiene una causa única y visible. La división social continúa creciendo de maneras que parecen imposibles de revertir. La ira se propaga con rapidez en las redes y contamina conversaciones que en otros contextos habrían sido productivas. Muchos individuos se sienten profundamente aislados, incluso cuando están rodeados de tecnología y de conexiones digitales que teóricamente los vinculan con miles de personas. Sin embargo, la Biblia llama repetidamente a las personas no a una espiritualidad individualista que se cierra sobre sí misma, sino al amor activo, a la misericordia que se ejerce en la práctica, al perdón que cuesta algo pero que libera a quien lo da tanto como a quien lo recibe, y a la unidad que reconoce la diferencia sin destruirla. Gálatas capítulo 6 versículo 2 dice: Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Los seres humanos nunca fueron diseñados para enfrentar el miedo y el sufrimiento solos. Las comunidades se fortalecen cuando las personas se apoyan mutuamente con bondad sostenida en lugar de odio reactivo. Las familias se fortalecen cuando el perdón se vuelve más importante que el orgullo de tener razón. Jerusalén misma representa con una intensidad única esta tensión que todos vivimos entre el quiebre y la esperanza, entre la destrucción que parece definitiva y la restauración que viene después de ella. La ciudad ha experimentado guerras, invasiones, destrucciones masivas y conflictos que han durado generaciones durante miles de años de historia documentada. Sin embargo, también ha permanecido como un lugar de oración, de restauración, de anhelo espiritual que no se agota con el tiempo, sino que parece renovarse en cada generación que se asoma a sus muros. Por eso muchas personas continúan mirando hacia Jerusalén no solo como un lugar conectado a la profecía, sino como recordatorio de algo más inmediato y personal. Que la esperanza puede sobrevivir incluso después de generaciones de sufrimiento, que la fe no requiere que las circunstancias sean favorables para seguir siendo real. El relato de Nehemías ilustra esto de manera concreta. Cuando regresó a Jerusalén y encontró las murallas derribadas y el pueblo desanimado, no comenzó con una evaluación pesimista ni con un discurso sobre lo terrible que era la situación. Comenzó por identificar lo que podía hacerse y por animar a quienes lo rodeaban a comenzar a hacerlo juntos, ladrillo a ladrillo, sección por sección, a pesar de la oposición que intentó detenerlos en múltiples momentos. Joel, capítulo 2, versículo 25 declara: Yo os restituiré los años que comió la langosta. Para muchos creyentes, ese versículo no es solo una promesa del pasado, es el fundamento de la esperanza que hace posible seguir adelante cuando el peso del tiempo perdido o de lo que fue destruido parece demasiado grande para soportar. Jesús finalmente le dio a la humanidad el ejemplo más grande de esta verdad a través de su propia muerte y resurrección.
La crucifixión inicialmente pareció ser el final definitivo e irreversible, no solo de una vida, sino de una esperanza que muchos habían comenzado a depositar en esa vida. El miedo se extendió entre los discípulos como la niebla se había extendido sobre Jerusalén. La oscuridad cubrió la tierra. Los que habían esperado algo diferente se dispersaron, convencidos de que habían estado equivocados sobre todo. Y entonces, 3 días después, algo ocurrió que ninguno de ellos tenía vocabulario suficiente para describir, aunque lo experimentaron de manera directa. Juan, capítulo 16, versículo 33, contiene una de las promesas más importantes que Jesús dejó registradas. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese versículo no promete una vida sin dificultades ni un futuro sin incertidumbre. Promete algo más fundamental que cualquier circunstancia favorable: la victoria de Dios sobre todo aquello que en el mundo se opone a la vida y a la esperanza. Quizás esa es la lección más grande que las personas pueden extraer de todo lo que está ocurriendo alrededor de Jerusalén. Una lección que no depende de si cada fenómeno tiene o no tiene una explicación científica, de si los videos son completamente auténticos o están parcialmente exagerados por la emoción del momento. El mundo puede experimentar incertidumbre, las naciones pueden luchar entre sí, el miedo puede extenderse con la velocidad que solo las pantallas conectadas pueden alcanzar. Pero la fe, la esperanza y la compasión siguen siendo posibles, siguen siendo elegibles, siguen siendo la respuesta más poderosa a la oscuridad que existe en cualquier generación. Y a veces el acto más fuerte de fe es simplemente continuar confiando en Dios, amar a las personas que están al alcance y avanzar con valentía y con cuidado, incluso cuando el futuro se siente completamente incierto. Ese es el mensaje que las Escrituras han transmitido a través de cada generación que enfrentó sus propios momentos de crisis y señales, y sigue siendo tan poderoso hoy como siempre fue. Gracias por ver hasta el final y por compartir estos momentos de reflexión sobre la fe, la esperanza y el futuro. Si este mensaje tocó tu corazón o te alentó de alguna manera, tómate un momento para dar me gusta al video, suscribirte al canal y dejar tus pensamientos en los comentarios. En tiempos de incertidumbre, tu voz, tu fe y tu aliento pueden ayudar a que alguien más se sienta menos solo. Pero la historia no termina con los fenómenos que el ojo puede ver directamente sobre la ciudad, porque mientras las señales visibles acaparaban la atención de millones de personas en línea, una dimensión más compleja y menos fotogénica de la situación de Jerusalén estaba desarrollándose en paralelo, una dimensión que tiene que ver con la geopolítica, con las alianzas estratégicas, con las estructuras de seguridad que se tensan debajo de la superficie de lo que aparece en los videos. Los Estados Unidos permanecen directamente conectados a este entorno de maneras que van mucho más allá de las declaraciones diplomáticas y los comunicados de prensa, tanto a través de la participación estratégica en la región como a través de la influencia global que hace que las decisiones tomadas en Washington tengan efectos inmediatos sobre el terreno en Jerusalén y sus alrededores. Esta conexión crea un impacto más amplio que muchos observadores no llegan a ver porque están enfocados en los fenómenos más visibles y más compartibles en las redes. La inestabilidad en un lugar comienza a resonar en múltiples regiones al mismo tiempo, como ondas que se propagan desde el punto de impacto, y Jerusalén se encuentra con una consistencia notable en el centro de esa convergencia de presiones. La ciudad no solo está experimentando tensión de manera visible, está absorbiendo los efectos acumulados de un sistema global que comienza a ceder bajo su propio peso, con medidas de seguridad intensificadas, niveles de alerta elevados de manera permanente y la posibilidad de una interrupción repentina que pesa sobre cada decisión cotidiana de sus residentes. Lo que los analistas observan con mayor preocupación no es ningún evento particular, sino un patrón de erosión gradual que es difícil de ver cuando se examina día a día, pero que resulta evidente cuando se comparan puntos separados por meses o por años. No es un retorno a la estabilidad lo que está ocurriendo. Es una ruptura lenta, pero sostenida de los marcos que antes mantenían ciertos equilibrios en su lugar, marcos tanto físicos como sistémicos que muestran señales de tensión acumulada que no va a ningún lado porque las condiciones que la generan no han cambiado. Cuando la presión se acumula continuamente sin que exista un mecanismo de alivio que funcione con suficiente efectividad, no permanece contenida indefinidamente. Eventualmente conduce a consecuencias visibles, a momentos en que algo que parecía sólido muestra de repente que no lo era del todo. Ya se pueden ver señales tempranas de ese tipo de cambio,
no en forma de colapso dramático, sino en fracturas menores, interrupciones, momentos en que las condiciones que se asumían como normales se ven repentinamente alteradas de maneras que nadie planeó y que nadie sabe exactamente cómo resolver. Así es como comienzan los cambios más grandes que la historia registra. No con un golpe que todos ven venir, sino con una acumulación de pequeñas rupturas que retroactivamente permiten entender lo que estaba pasando antes de que se hiciera completamente visible. La Escritura lo anticipa con una precisión que resulta inquietante. Nación se levantará contra nación y reino contra reino, dice Mateo capítulo 24 versículo 7. No como evento único y terminal, sino como estado continuo de tensión que se intensifica con el tiempo. Y entonces algo irrumpió en esa tensión acumulada de una manera que nadie esperaba y que nadie supo exactamente cómo clasificar. No llegó con luces parpadeantes ni con movimiento visible que la precediera y que permitiera a los testigos prepararse emocionalmente para lo que estaba a punto de ocurrir. No hubo advertencia, no hubo acumulación gradual reconocible, no hubo ninguno de los indicios que normalmente permiten a las personas orientarse frente a algo inusual. En cambio, comenzó como un sonido. Bajo al principio, distante todavía pero inconfundiblemente real, no el producto de la imaginación ni el eco de algo que ya se conocía. Se desplazó por el cielo de una manera que los testigos describieron como deliberada, como si siguiera una trayectoria que tenía un propósito detrás, muy diferente de la aleatoriedad del viento o del ruido del tráfico. Un tono profundo y prolongado que no se disipó rápidamente como lo hace un avión que pasa sobre la ciudad, ni golpeó con la brusquedad explosiva de un disparo o una detonación. Persistía en el aire de una manera que hacía imposible ignorarlo, aunque se quisiera, que lo instalaba en el cuerpo antes de que la mente terminara de procesar lo que estaba escuchando. Quienes lo escucharon, lucharon por describirlo con el vocabulario disponible, porque no encajaba del todo en ninguna categoría conocida. No era mecánico en la forma distintiva en que suenan las máquinas modernas, con su ritmo regular y sus frecuencias identificables. No llevaba la distorsión caótica de las explosiones ni el ritmo predecible de los motores de cualquier tipo de aeronave. En cambio, se sentía estructurado de una manera orgánica, casi intencional en el sentido más literal de la palabra, como si alguien lo hubiera producido con una intención específica que los oyentes podían percibir sin poder articular. Muchos lo describieron como algo que se acercaba más a una trompeta que a cualquier otra cosa que pudieran nombrar. Largo, resonante, con un cuerpo de sonido que se expandía a medida que rebotaba por las colinas que rodean la ciudad, hasta que resultaba difícil determinar de dónde venía exactamente. Ese detalle de la trompeta lo cambió todo para quienes lo escucharon, porque en una ciudad donde las personas están acostumbradas a identificar los sonidos con una rapidez que es casi instintiva, donde reconocer el tipo de ruido puede en ciertas circunstancias significar la diferencia entre ponerse a salvo o no, este sonido no coincidía con nada del catálogo de lo conocido. No hubo confirmación de ningún tipo por parte de las autoridades militares o civiles. Ninguna explicación oficial aclaró el origen de lo que se había escuchado. Ningún comunicado de prensa describió alguna actividad que pudiera haber producido ese sonido en ese momento y en ese lugar. Simplemente apareció y luego desapareció, dejando detrás algo mucho más poderoso que el ruido en sí mismo. La incertidumbre de no saber qué había ocurrido ni por qué, una incertidumbre que se instaló en los barrios y en las conversaciones durante días. En varios vecindarios, la gente salió a la calle. Las conversaciones se interrumpieron en mitad de la frase. Los teléfonos se levantaron para grabar el cielo, aunque nada pudiera verse en él que explicara el origen de lo que se estaba escuchando, como si el impulso de documentar algo pudiera sustituir al de comprenderlo. La ausencia de una causa visible solo profundizó la inquietud, porque el sonido sin fuente visible y la señal sin origen identificable son precisamente las cosas que la mente humana encuentra más difícil de integrar en su comprensión del mundo. Y Jerusalén no fue el único lugar donde han surgido informes de este tipo en años recientes. Desde América del Norte hasta partes de Europa y Asia, grabaciones dispersas han aparecido en línea mostrando sonidos que los testigos describen como gemidos metálicos, cuernos distantes o vibraciones atmosféricas de origen desconocido, cada una con el mismo patrón perturbador. Un sonido que no pertenece a nada del repertorio de lo conocido y que los testigos, independientemente de su cultura o de su tradición religiosa, describen con un vocabulario sorprendentemente similar. Para muchos creyentes, un versículo de 1 de Corintios capítulo 15, versículo 52, surgió casi instintivamente al procesar lo que habían escuchado, porque la trompeta sonará.
no como declaración de certeza sobre el significado del sonido, sino como pregunta que no podía ignorarse una vez que el paralelo se había establecido en la mente. Mientras la atención de muchos observadores seguía dividida entre los fenómenos visibles del cielo y los descubrimientos arqueológicos bajo la tierra, otra clase de cambio estaba ocurriendo en los propios espacios sagrados de la ciudad. Un cambio que se desarrollaba de manera más lenta y más silenciosa, pero que llevaba implicaciones de largo alcance que muchos analistas consideraban potencialmente más significativas que cualquiera de los eventos más dramáticos. Una comparación histórica con lo que ocurrió en la mezquita de Ibrahimi, el lugar que tanto judíos como musulmanes consideran sagrado sobre la tumba de los patriarcas, reveló un patrón que algunos encontraban imposible de ignorar. Uso compartido seguido de períodos de división creciente, luego división del espacio físico y finalmente un cambio en el control administrativo que redefinió el carácter del lugar de maneras que sus diferentes comunidades de fieles no habían podido anticipar completamente. En Al-Aqsa, los cambios actuales parecen sutiles para quien los observa sin contexto histórico de comparación. Limitaciones en el acceso para el culto en ciertos horarios, un control más estricto sobre quiénes pueden entrar y en qué condiciones, y una presencia creciente de grupos que anteriormente no tenían presencia en ese espacio de la misma manera. Individualmente, cada uno de estos desarrollos puede tener su propia explicación administrativa o de seguridad, pero cuando se ven juntos dentro del mismo periodo de tiempo, y especialmente cuando se colocan dentro del patrón histórico de lo que ocurrió en Ibrahimi, crean la sensación de que algo está cambiando gradualmente de maneras que ningún anuncio oficial ha descrito con esa claridad. Cuando un lugar sagrado se convierte en el centro de una disputa que involucra a comunidades con siglos de historia en ese lugar, la cuestión va mucho más allá del territorio y de los derechos de acceso que pueden negociarse en términos legales. Comienza a tocar la fe, la identidad, el sentido de pertenencia y las emociones profundamente arraigadas de millones de personas que sienten que ese lugar forma parte de quiénes son de una manera que no puede ser separada fácilmente de la pregunta sobre quiénes son. Por eso algunos analistas advierten con preocupación creciente que las tensiones alrededor de los espacios sagrados de Jerusalén podrían pasar de la dimensión política, donde las negociaciones y los acuerdos son al menos teóricamente posibles, a la dimensión religiosa, que es mucho más difícil de manejar con los instrumentos habituales de la diplomacia porque involucra convicciones que las personas no están dispuestas a negociar de la misma manera que un territorio. La Biblia habla de tales periodos de inestabilidad que se acumulan alrededor de los lugares sagrados. Oiréis de guerras y rumores de guerras, dice Mateo capítulo 24 versículo 6, no como evento puntual sino como estado continuo de tensión que define una época entera. Y quizás la pregunta más importante no es cuándo terminará esa tensión, sino cómo las personas de fe eligen vivir dentro de ella sin perder la orientación que define quiénes son. Cerca del Monte de los Olivos, pequeñas grietas han comenzado a aparecer en la tierra de una manera que en principio no parece digna de especial atención. Son delgadas líneas en el suelo antiguo, del tipo que cualquier transeúnte podría pasar por alto sin dificultad si no supiera qué estaba buscando. Pero a lo largo del tiempo estas fracturas se han extendido lentamente, siguiendo caminos que no siempre coinciden con las líneas de estrés que los modelos geológicos estándar predecirían, y ese hecho ha suscitado preguntas entre los investigadores que van más allá de la simple mecánica de suelos. Desde una perspectiva estrictamente científica, la explicación es completamente disponible. La presión geológica acumulada en una región tectónicamente activa, la infraestructura urbana envejecida que modifica la distribución del peso sobre el sustrato y los cambios naturales en la composición y la humedad del suelo pueden producir exactamente este tipo de fracturas superficiales sin necesidad de invocar ninguna causa inusual. Nada de esto está fuera de los parámetros de lo que ocurre regularmente en ciudades construidas sobre terreno antiguo. Sin embargo, para muchos que conocen la escritura, la imagen tiene una resonancia que hace difícil detenerse en la explicación geológica sin al menos hacerse la pregunta. El libro de Zacarías capítulo 14, versículo 4, habla de un tiempo en que el Monte de los Olivos se dividiría de oriente a occidente, un pasaje que durante siglos ha sido objeto de interpretaciones diversas y que ha invitado a la reflexión más que a la certeza simple. Nadie está afirmando que las grietas actuales representen el cumplimiento de esa profecía, pero el paralelismo visual tiene la cualidad de hacer que la mente vaya hacia esos textos antes de que la voluntad pueda intervenir para redirigirla.
Lo que hace este momento especialmente significativo para muchos observadores es la forma en que refleja algo que está ocurriendo más allá del mundo físico y geológico, en el terreno de la fe personal y comunitaria. Así como el suelo muestra pequeñas fracturas que se expanden de manera gradual e imperceptible día a día hasta que de pronto son lo suficientemente grandes para que nadie pueda negarlas, la fe en la vida moderna puede seguir un patrón sorprendentemente similar. Rara vez desaparece de manera abrupta y dramática en un momento de crisis declarada. En cambio, se va erosionando silenciosamente a través del ajetreo cotidiano, la distracción tecnológica permanente, la postergación de la oración y la reflexión para después, el desplazamiento lento de las prioridades hacia lo urgente a expensas de lo importante. Menos tiempo para la quietud, menos espacio para las preguntas que no tienen respuesta instantánea, menos disposición a sentarse con la incomodidad de la fe que no siempre produce certeza inmediata, hasta que lo que una vez se sentía sólido y enraizado comienza a mostrar sus propias grietas sin que nadie hubiera notado exactamente cuándo comenzaron. El mensaje de todo esto no es uno de miedo, sino de conciencia activa. En tiempos en que tanto el mundo que nos rodea como los cimientos bajo nuestros pies parecen mostrar señales de cambio, la invitación es volver a lo que no cambia. Como dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El reemergimiento del Sanedrín como institución de autoridad religiosa y el renovado enfoque en los preparativos concretos relacionados con el templo no son eventos aislados que aparecen sin precedente ni contexto. Vistos dentro de la línea temporal más larga que los estudiosos de la historia de Israel trazan, comienzan a formar un patrón que lleva décadas desarrollándose y que ahora parece estar acelerando de maneras que resultan difíciles de ignorar independientemente de la perspectiva desde la que se los observe. La destrucción del Segundo Templo en el año 70 después de Cristo fue un evento de consecuencias tan enormes que todavía hoy define aspectos fundamentales de la vida religiosa judía. El renacimiento del Estado de Israel en 1948, contra todas las probabilidades históricas que hacían improbable ese desenlace, fue seguido por el retorno de Jerusalén al control israelí en 1967, que a su vez fue seguido por las décadas de debate sobre el estatus del Monte del Templo. Y ahora, en la segunda década del siglo XXI, los preparativos relacionados con la posibilidad de un tercer templo han pasado de la esfera del deseo religioso abstracto al campo de la acción concreta. Artefactos que son réplicas funcionales de los objetos que según la tradición debían estar en el templo han sido creados, rollos han sido restaurados según los métodos del período del templo, y grupos de estudio del sacerdocio han trabajado durante años en la recuperación de conocimientos prácticos que habían sido mantenidos vivos solo en los textos y que ahora buscan encarnar en personas reales. Todo esto ocurre mientras excavaciones arqueológicas en la ciudad de David continúan revelando estructuras que los investigadores aún están intentando fechar y comprender, estructuras que en algunos casos muestran características de construcción que sugieren un nivel de sofisticación y propósito que no encaja fácilmente en las categorías ordinarias del registro arqueológico de la región. Mientras la atención seguía dividida entre lo que emergía sobre el suelo y lo que estaba siendo descubierto bajo él, otro informe comenzó a circular entre personas conectadas a los círculos arqueológicos y religiosos de Jerusalén, un informe más difícil de verificar que los hallazgos anteriores, pero que capturó la imaginación de millones de personas con una intensidad que los descubrimientos arqueológicos más documentados raramente producen. Varios informes no oficiales mencionaban un objeto encontrado en un espacio reducido y de difícil acceso, descrito como un arca de una forma que resultaba inquietantemente familiar para cualquiera que conociera los textos de Éxodo capítulo 25. Donde se describe con una precisión notable el objeto que los israelitas construyeron para contener las tablas de la ley dadas en el Sinaí. Según las primeras descripciones que circulaban, el objeto se parecía a lo que las escrituras describen como el Arca del Pacto, el objeto más sagrado de la tradición religiosa israelita, cuyo paradero después de la destrucción del templo ha sido durante siglos uno de los grandes misterios de la historia y de la arqueología. Los expertos en antigüedades que fueron consultados de manera informal se mostraron cautelosos, señalando múltiples posibilidades alternativas y recordando que objetos similares han sido declarados conexos al arca en el pasado sin que ninguna de esas declaraciones pudiera ser verificada. Pero en Jerusalén, incluso un informe que no puede verificarse
puede llevar el peso de lo que significaría si resultara cierto, y la pregunta sobre el porqué de la coincidencia de tantos descubrimientos en el mismo periodo de tiempo seguía siendo la que más personas hacían con la mayor frecuencia. En varias zonas alrededor de Jerusalén, un fenómeno diferente y más silencioso estaba llamando la atención de personas que frecuentaban los terrenos rocosos y los bordes del desierto que rodean a la ciudad. Pequeños arroyos de agua habían aparecido fluyendo a través de estrechas grietas en la roca de afloramiento, brotando desde el interior de la piedra sin una fuente aparente y mostrándose durante periodos variables antes de desaparecer nuevamente. El agua surgía, corría por unos metros sobre la superficie rocosa y luego se absorbía o se perdía en la tierra sin dejar rastro permanente de su paso, como si la aparición misma fuera el mensaje y no la existencia continua del manantial. Los investigadores geológicos consultados sugirieron explicaciones relacionadas con la presión subterránea, con fluctuaciones en los niveles freáticos causadas por lluvias en regiones distantes, y con las características específicas de la formación rocosa de la región que puede crear canales naturales por los que el agua viaja largas distancias antes de encontrar un punto de salida. La explicación era técnicamente sólida. Aún así, la imagen en sí misma, agua emergiendo de roca seca en el desierto, tenía resonancias bíblicas que los creyentes reconocían de inmediato. En Ezequiel capítulo 47, el profeta describe una visión de agua que fluye desde el templo hacia afuera, volviéndose más profunda a medida que avanza y trayendo vida a todo lo que toca. La imagen de ese texto y la imagen del agua brotando de la roca en los bordes de Jerusalén compartían una calidad que hacía difícil ignorar el paralelo. En algunas noches de los últimos meses, cuando el sol se pone sobre Jerusalén y las sombras comienzan a extenderse desde las colinas hacia el centro de la ciudad, el cielo ha tomado un color que muchos residentes y visitantes describen como diferente de cualquier puesta de sol que hayan visto antes. No es el naranja dorado ordinario del atardecer mediterráneo, ni siquiera el rojo más intenso que ocurre cuando hay polvo en la atmósfera. Es algo más profundo y más oscuro, una tonalidad que muchos describen como rojo sangre, que se extiende desde el horizonte sobre la ciudad como si el cielo mismo estuviera siendo teñido por algo que no es simplemente luz filtrada a través del aire. Los meteorólogos y los especialistas en óptica atmosférica han ofrecido explicaciones detalladas sobre cómo las partículas de polvo, la humedad y el ángulo de la luz solar en ciertos momentos del año pueden producir exactamente este tipo de coloración intensa. Las explicaciones son correctas en términos físicos. Y sin embargo, para quienes las ven sabiendo todo lo que ha estado ocurriendo alrededor de Jerusalén, el cielo rojo sobre la ciudad santa no es simplemente un fenómeno óptico. Es una imagen que ha aparecido repetidamente en los textos proféticos conectados a momentos de transformación y advertencia, y verla ahora, en este contexto específico, produce una sensación que ninguna explicación física puede disipar completamente. Mientras todo esto ocurría sobre la ciudad y bajo ella, una perturbación de naturaleza completamente diferente comenzó a desarrollarse dentro de sus límites más sagrados. Múltiples informes describían fuegos que habían comenzado de manera aparentemente simultánea en diferentes lugares del casco antiguo de Jerusalén, sitios distintos y separados entre sí, cada uno dentro o adyacente a espacios de culto que llevaban siglos siendo utilizados para la oración y la práctica religiosa. No fue un único incendio que se extendió de un lugar a otro siguiendo el rastro de los materiales combustibles. Fueron varios que comenzaron dentro del mismo lapso de tiempo, sin una causa común identificable que los conectara. Los equipos de emergencia respondieron con la rapidez que la situación exigía, y los incendios fueron contenidos antes de que pudieran escalar a algo de consecuencias irreversibles. En la superficie todo pareció controlado eficientemente. El daño fue menor de lo que podría haber sido. Las estructuras más antiguas y más irreemplazables no sufrieron daños definitivos. Pero la preocupación real que dejaron esos incendios no tenía que ver con el daño material, sino con el patrón, y con la pregunta sobre qué podía explicar, de manera coherente, que varios incendios comenzaran en lugares separados dentro de la misma ventana de tiempo, sin una causa común claramente identificable. Cada incendio parecía haber comenzado sin un desencadenante obvio que los investigadores pudieran señalar con certeza. No se reportaron fallas eléctricas que coincidieran en tiempo y lugar con el inicio de cada uno. No había actividad de tormentas eléctricas sobre la zona en ese momento. No había evidencia inmediata de interferencia humana directa en todos los casos.
Los incendios simplemente aparecieron, casi como si múltiples puntos del casco antiguo hubieran sido activados simultáneamente por algún factor que los investigadores no podían identificar con los instrumentos disponibles. Los investigadores comenzaron a examinar hipótesis diversas: infraestructura envejecida en edificios que llevan siglos siendo modificados y parcheados sin una renovación sistemática, condiciones ambientales específicas del período que podían hacer más probables ciertos tipos de ignición espontánea, factores que podrían explicar cada incendio de manera individual, aunque no la simultaneidad que los unía. Ninguna de las explicaciones logró dar cuenta de manera completamente satisfactoria de todos los elementos del patrón al mismo tiempo. Y en un lugar como el casco antiguo de Jerusalén, donde cada piedra lleva el peso de siglos de historia religiosa y donde los espacios de culto no son simplemente edificios funcionales, sino depósitos de significado para millones de personas. Incluso los eventos que tienen explicación técnica plausible llevan consigo un peso adicional que la explicación técnica no puede absorber. Y mientras los incendios todavía estaban en la memoria reciente de los residentes, el cielo sobre Jerusalén volvió a cambiar de manera inesperada. Nubes oscuras se reunieron con una rapidez que los servicios meteorológicos no habían predicho con suficiente anticipación, más pesadas y más cargadas de lo que la temporada normalmente produce, como si el clima de la región hubiera decidido saltarse la transición gradual y pasar directamente a la intensidad máxima. Al principio pareció el inicio de una lluvia ordinaria, del tipo que los residentes de Jerusalén conocen bien y para el que se preparan con la naturalidad de quien ha vivido muchas temporadas en la ciudad. Pero en cuestión de minutos, la lluvia se intensificó mucho más allá de cualquier expectativa razonable. No caía suavemente sobre las piedras. Caía a torrentes, con una fuerza que hacía que el impacto en el suelo fuera audible desde el interior de los edificios, que hacía que las personas que estaban afuera buscaran refugio con urgencia y que las que ya estaban en refugio miraran hacia afuera con una sensación de que algo estaba ocurriendo que excedía la meteorología ordinaria. En la explanada abierta frente al muro occidental, el agua comenzó a acumularse con una velocidad que convirtió las piedras antiguas en una superficie de espejo. Las reflexiones que se formaron no eran el tipo de reflexiones suaves y ligeramente distorsionadas que produce cualquier superficie mojada. Eran imágenes claras, casi perfectas, del muro y de las estructuras que lo rodean, proyectadas hacia abajo sobre el agua, como si el suelo hubiera decidido duplicar la ciudad, como si hubiera una Jerusalén oculta debajo de la de piedra que solo se hacía visible cuando el agua la sacaba a la superficie. Las luces de las instalaciones cercanas parpadeaban sobre la superficie húmeda y creaban un efecto visual que varios testigos describieron como sobrenatural, aunque sabían que tenía una explicación física completamente ordinaria. Las personas que estaban en la explanada se movían con más lentitud que de costumbre, como si la atmósfera misma se hubiera vuelto más densa, como si el aire cargado de lluvia llevara un peso que no era solo meteorológico. Las conversaciones se interrumpían. Los rezos que habitualmente llenaban el espacio en voz baja se hacían más audibles, como si la lluvia les diera a esas voces una presencia adicional que normalmente no tenían. Alguien que estuvo allí lo describió así: no era solo lluvia. Era como si el lugar se estuviera preparando para algo que todavía no había llegado. En ese contexto de tensión acumulada, la noche en que la luz apareció sobre el monte del templo produjo un efecto que superó en intensidad emocional a todo lo que había ocurrido antes. Fue una luz blanca brillante, concentrada y sin difusión, que apareció en un instante sin ningún movimiento preparatorio que la precediera, sin el rastro que dejaría un cohete o un dron, sin la trayectoria que seguiría cualquier objeto que se mueve a través del aire según las leyes conocidas de la física. Un momento el cielo sobre el monte del templo era el mismo cielo oscuro de la noche de Jerusalén. Al momento siguiente, una presencia luminosa ocupaba ese espacio con una intensidad que los testigos describieron como diferente de cualquier cosa que hubieran visto, incluyendo los más potentes reflectores militares o los flashes de los fotógrafos profesionales. La intensidad era inconfundible, pero no dañina para los ojos, lo que en sí mismo era inusual porque las fuentes de luz de esa intensidad normalmente fuerzan a apartar la vista. Los testigos describieron haberla observado directamente sin sentir el impulso instintivo de cerrar los ojos, y luego, sin transición ni disminución gradual, desapareció con la misma repentinidad con que había aparecido. La ausencia de su presencia fue en ciertos sentidos más perturbadora que la presencia misma. Lo que siguió a la desaparición de la luz fue lo que más debate generó en los días y semanas posteriores.
Varios testigos reportaron haber visto dentro del resplandor formas que describían como figuras humanas luminosas posicionadas sobre el monte del templo con una precisión que sugería intencionalidad en su ubicación, moviéndose de una manera que los testigos describían como diferente de cualquier movimiento humano conocido, sin el peso ni la fricción del cuerpo físico, con una fluidez que evocaba más el movimiento del agua que el de los sólidos, silenciosa y sin interacción con el entorno visible a su alrededor. Las figuras no tenían contornos nítidos, sino una cualidad de presencia que era reconocible sin ser perfectamente definible, como si estuvieran hechas de luz en lugar de simplemente iluminadas por ella. Varios testigos mencionaron la existencia de formas extendidas que se asemejaban a alas, no con la articulación mecánica de las alas de los pájaros, sino con una geometría diferente, más amplia y más estática. No existe ningún video verificado del evento. No hay datos de radar o de sensores que registraran movimiento aéreo en ese espacio durante ese periodo de tiempo. Todo el relato descansa completamente sobre la observación humana de testigos que se encontraban en diferentes posiciones y que sin coordinación previa entre sí describieron los mismos elementos centrales. Desde una perspectiva científica, las experiencias visuales de este tipo tienen explicaciones conocidas que incluyen la construcción de formas familiares por parte del cerebro cuando es sometido a estímulos luminosos intensos, las distorsiones ópticas que produce la atmósfera en ciertas condiciones y la tendencia humana a proyectar significados sobre estímulos ambiguos. Todas esas explicaciones son posibles. Sin embargo, la consistencia entre los testimonios de personas que no se conocían entre sí y que reportaron los mismos elementos específicos sin coordinar sus descripciones añade una capa de complejidad que las explicaciones puramente psicológicas no absorben del todo. En las zonas más alejadas del centro de la ciudad, otro tipo de fuego estaba llamando la atención de una manera diferente y menos cargada de simbolismo religioso inmediato, pero igualmente inquietante en términos de lo que revelaba sobre el estado del entorno físico de Jerusalén. Incendios forestales comenzaron a extenderse en las laderas y en los terrenos boscosos que rodean la ciudad con una velocidad que los equipos de extinción describieron como inusual incluso para condiciones de sequía y viento. Las llamas avanzaban por las laderas, consumiendo la vegetación con una rapidez que obligaba a evacuaciones de emergencia en zonas residenciales que normalmente se consideraban seguras respecto de este tipo de riesgo. El horizonte se volvía naranja de noche y el humo espeso llenaba el aire de la ciudad durante el día con una densidad que hacía que respirar al aire libre resultara incómodo y que el sol tuviera ese tono rojizo que ya se había convertido en parte del paisaje visual de las semanas anteriores. Desde una perspectiva puramente ambiental y climática, los incendios tenían causas identificables. La combinación de periodos de sequía cada vez más prolongados, temperaturas más altas que las históricas para la temporada y vientos cuya velocidad y dirección cambiaban con una rapidez que hacía difícil la contención. Al mismo tiempo, personas en distintas partes de los alrededores de Jerusalén reportaban haber visto luces en el cielo nocturno que no correspondían a ninguna fuente identificable, formas luminosas que permanecían inmóviles durante periodos demasiado largos para ser aeronaves convencionales, o que se movían de maneras que las aeronaves conocidas no pueden replicar. Las explicaciones científicas estándar cubrían la mayor parte de lo que se reportaba, pero la acumulación de lo que quedaba sin explicar completamente seguía creciendo. Debajo de la ciudad, en un lugar que la tradición y los textos bíblicos asocian no con lo sagrado sino con lo oscuro, los arqueólogos estaban haciendo descubrimientos que revertían de manera dramática la imagen que ese lugar había tenido durante milenios. El Valle de Hinnom, conocido en la tradición bíblica como el lugar asociado con prácticas que el profeta Jeremías condenó con mayor vehemencia, el lugar que eventualmente dio nombre al concepto de Gehenna, estaba revelando desde sus capas de tierra y ceniza una colección de objetos que nadie esperaba encontrar allí. Jarras de cerámica que todavía conservaban trazas de aceite y vino en su interior, sustancias que en la tradición religiosa de Israel no eran simplemente alimentos, sino elementos de culto, el aceite de la unción y el vino de las ofrendas. Una espada cuyo diseño no coincidía con ninguno de los tipos de armamento estándar conocidos para la región y el período, lo que llevaba a preguntas sobre su origen y su función. ¿Era un arma de combate, un objeto ceremonial o algo que desempeñaba una función que no encajaba perfectamente en ninguna de esas categorías? Y un cofre decorado con patrones que resultaban sorprendentemente similares a los motivos descritos en Éxodo y en Primer de Reyes para los elementos decorativos del Templo de Salomón.
vides, flores, el tipo de iconografía que conectaba la vida vegetal con la presencia divina de maneras específicas de la tradición religiosa israelita. La similitud no era prueba de nada en sentido estricto, pero era lo suficientemente cercana como para hacer que los arqueólogos tomaran nota y procedieran con especial cuidado en el análisis de los objetos. Cerca de los jarrones y el cofre, en la misma zona de excavación, pero en una capa ligeramente diferente que sugería un período distinto, o al menos una situación distinta de deposición, aparecieron varias monedas pequeñas cuya antigüedad inicial era difícil de determinar en el campo, pero que los análisis preliminares en laboratorio comenzaron a situar en un rango cronológico que se solapaba con el período del rey David y el rey Salomón. Las marcas grabadas en la superficie de las monedas eran tenues, desgastadas por el tiempo, pero todavía lo suficientemente visibles para que los especialistas en numismática pudieran trabajar con ellas. Los símbolos y los patrones que comenzaban a emerger del análisis conectaban con convenciones iconográficas conocidas del período, aunque la confirmación definitiva de su datación requeriría análisis más exhaustivos y tiempo. El valor de estas monedas no era económico, sino histórico. Cada una era una ventana a las prácticas comerciales, a los sistemas de valor y a la organización social de un período que la Biblia describe con una riqueza de detalle que los arqueólogos buscan confirmar y comprender mejor a través de la evidencia material. Y la pregunta que todos seguían haciéndose, la que aparecía al final de cada descripción de cada nuevo hallazgo, no era una pregunta arqueológica. Era la pregunta sobre el tiempo y el propósito. ¿Por qué ahora? ¿Qué significa que tantas capas del pasado estén emergiendo en este momento particular de la historia? No lejos de Jerusalén, en las orillas del río Jordán, donde la tradición cristiana ubica el lugar del bautismo de Jesús, un evento de naturaleza diferente capturó la atención de peregrinos que se habían reunido para participar en una ceremonia de bautismo. Durante el transcurso de la ceremonia, varios testigos reportaron haber visto una luz aparecer sobre la superficie del agua, un resplandor que no tenía una fuente obvia en las instalaciones del lugar ni en el equipo que los participantes llevaban consigo. La luz, según las descripciones de quienes estaban presentes, no era el reflejo ordinario del sol en el agua, porque su comportamiento no coincidía con el de un reflejo. No se movía cuando el agua se movía, no cambiaba de intensidad cuando las nubes pasaban sobre el sol. Tenía una calidad de presencia que varios testigos describieron como diferente de la luz reflejada, sin ser capaces de articular exactamente en qué residía esa diferencia. Los videos del momento comenzaron a circular en línea, pero la calidad de las grabaciones disponibles no fue suficiente para determinar con certeza si lo que mostraban era consistente con las descripciones verbales de los testigos o si podía explicarse completamente por efectos de la cámara y de la iluminación natural. El río Jordán es para las tradiciones abrahámicas un lugar de significado profundo que va mucho más allá de su valor geográfico o hidrológico. Es el lugar donde Josué cruzó con el pueblo de Israel, donde Elías ascendió al cielo, donde Juan el Bautista ejerció su ministerio y donde, según el relato de los evangelios, el bautismo de Jesús fue acompañado de una manifestación que los presentes describieron como sobrenatural. Debajo de la ciudad misma, en las profundidades del sustrato de piedra que ha sostenido a Jerusalén durante milenios, los arqueólogos, trabajando con paciencia y con tecnología no invasiva, han encontrado evidencia de una red de túneles y pasajes que se extiende mucho más allá de lo que las excavaciones, hasta ahora completadas, han podido mapear. Estos pasajes no son el resultado de la erosión natural ni de la actividad geológica. Han sido cortados con herramientas en la roca, siguiendo trayectorias que sugieren propósito y planificación, con dimensiones que permiten el paso de personas, aunque en condiciones incómodas, con intersecciones y bifurcaciones que indican que quienes los construyeron tenían una concepción clara de a dónde querían llegar. Algunos pasajes terminan abruptamente contra paredes de piedra que podrían ser colapsos posteriores, o podrían ser cierres deliberados. Otros se abren hacia espacios más amplios que han mostrado indicios de uso, restos de actividad que el tiempo ha degradado pero no borrado completamente. Lo más llamativo es el estado de varios de estos pasajes, sellados no por el colapso sino de manera intencional, como si quienes los cerraron hubieran querido preservar lo que había dentro de ellos para un momento futuro en lugar de simplemente abandonarlos. Esa intencionalidad, si es que la interpretación de los investigadores es correcta, añade una dimensión a los descubrimientos que va más allá de la arqueología ordinaria. En diferentes zonas de la ciudad, especialmente en aquellas donde los eventos de las semanas anteriores habían dejado una atmósfera cargada de expectativa y de una atención que no terminaba de encontrar el objeto sobre el que posarse,
Algunos testigos han descrito experiencias que no saben cómo clasificar y que reportan con una mezcla de perplejidad y de la consciencia de que lo que dicen puede no ser creído. Formas de luz que adquieren, en ciertos ángulos y durante ciertos segundos, una silueta que la mente humana lee como humana, aunque los bordes sean demasiado luminosos y demasiado imprecisos para confirmarlo. Presencias que se notan sin que haya nada visible que pueda explicar la sensación de que no se está solo en el espacio. Momentos en que el ambiente de un lugar cambia de manera perceptible sin ningún cambio en las condiciones físicas que lo rodean. Ninguna de estas experiencias puede verificarse con instrumentos, ninguna puede fotografiarse de una manera que convenza a quien no estuvo allí. Son experiencias subjetivas en el sentido más estricto de la palabra, accesibles solo a quienes las vivieron y cuya transmisión depende de la capacidad del lenguaje para aproximarse a algo que el lenguaje no fue diseñado para describir con precisión. Y sin embargo, en la historia de la espiritualidad humana, siempre ha existido esta categoría de experiencia. Lo que se percibe sin que pueda demostrarse, lo que se siente sin que pueda fotografiarse, lo que cambia a quien lo vive sin que nadie más tenga acceso a la evidencia de ese cambio. De todo lo que se está desarrollando alrededor de Jerusalén, un patrón comienza a hacerse visible para quien se toma el tiempo de mirar el conjunto en lugar de cada evento por separado. No emerge de un solo evento espectacular que lo resume todo en un instante, sino de la acumulación de muchos cambios pequeños que ocurren al mismo tiempo en múltiples dimensiones. Bajo la superficie, estructuras antiguas que estuvieron ocultas durante siglos están siendo descubiertas y revelando dimensiones de la historia que los textos describen, pero que la evidencia material no había confirmado hasta ahora. Sobre el suelo, el cielo y el entorno natural de la ciudad muestran comportamientos que se resisten a ser explicados completamente por ninguna causa única. En las aguas cercanas, momentos que no tienen explicación obvia ocurren en lugares que ya llevan por sí mismos el peso de significados acumulados durante milenios. Y en los espacios que millones de personas consideran sagrados, accesos y condiciones que habían permanecido estables durante décadas, comienzan a cambiar de maneras que todavía no han llegado a su conclusión. Cada elemento de este patrón puede ser examinado individualmente y encontrar en ese examen individual una explicación parcialmente satisfactoria. Juntos, sin embargo, plantean una pregunta que no puede responderse con los instrumentos de ninguna disciplina particular, sino solo con la disposición a vivir con la pregunta misma, a dejar que la pregunta haga su trabajo en el interior de quien la sostiene, a prestar atención a lo que la pregunta despierta sobre la propia manera de vivir y sobre lo que realmente importa cuando se elimina todo lo que puede ser eliminado, no sobre lo que vendrá después, sino sobre lo que ya está ocurriendo y sobre si estamos lo suficientemente despiertos para verlo. Y si esa es la pregunta que estos eventos están planteando, entonces la respuesta no puede venir solo del análisis de lo que ocurre fuera de nosotros. Tiene que venir de una mirada honesta hacia adentro, hacia el estado en que se encuentra nuestra propia fe, nuestra propia atención, nuestra propia capacidad de distinguir lo que realmente importa de lo que simplemente es urgente o ruido. Porque uno de los efectos más peligrosos del mundo moderno sobre la vida espiritual no es la persecución ni la duda explícita, sino la distracción sistemática, la capacidad que tiene el flujo constante de información y estímulo para mantenernos perpetuamente ocupados con algo sin que ese algo sea nunca lo que más importa. Las personas que observan los eventos de Jerusalén desde la comodidad de sus casas y de sus teléfonos corren el riesgo de convertir algo que debería invitarlos a la reflexión personal y a la acción transformadora en simplemente otro contenido que consumen y luego desplazan con el siguiente contenido disponible. Esa es quizás la mayor trampa que enfrenta la espiritualidad en el siglo XXI. La capacidad de sentirse informado y conectado sin estar en absoluto transformado ni desafiado por lo que se ha visto y escuchado. La Biblia habla de la diferencia entre oír y escuchar, entre ver y entender, con una consistencia que atraviesa ambos testamentos y múltiples tradiciones literarias dentro de ellos. En el Evangelio de Marcos capítulo 4 versículo 9, Jesús termina una de sus parábolas con una invitación que es también una advertencia. El que tiene oídos para oír, que oiga. Esa frase presuponía que no todos los que escuchaban estaban realmente oyendo, que había una diferencia entre la recepción física del sonido y la recepción interior de su significado, y que esa diferencia no dependía de la inteligencia ni de la educación, sino de la disposición del corazón.
Para quienes tienen esa disposición activa y abierta, los eventos de Jerusalén no son simplemente contenidos sobre señales proféticas. Son una invitación a examinar con honestidad de qué están hechas sus vidas en este momento, qué lugar ocupa la fe en la realidad práctica de sus decisiones cotidianas, y si la manera en que están viviendo es coherente con lo que dicen creer cuando se les pregunta sobre sus convicciones más profundas. Esta invitación es tanto más poderosa porque viene acompañada de una serie de ejemplos históricos y arqueológicos que demuestran que las civilizaciones no colapsan de manera instantánea, sino que se deterioran de manera gradual, y que ese deterioro a menudo comienza en el nivel moral y espiritual mucho antes de hacerse visible en el nivel político y material. Las ruinas que los arqueólogos encuentran bajo Jerusalén no son solo evidencia de la destrucción que vino desde afuera cuando llegaron los ejércitos babilónicos. Son también el testimonio de lo que ocurrió adentro, en el corazón de una sociedad que ignoró las advertencias durante décadas y que confundió la prosperidad temporal con la salud profunda. La cerámica rota no miente sobre lo que ocurrió, pero tampoco puede contar la historia completa de por qué ocurrió. Para eso hacen falta los textos, los profetas que vivieron dentro de esa historia y que con sus palabras de advertencia y de lamento registraron la lenta degradación que precedió a la catástrofe visible. El libro de Jeremías es, en este sentido, el documento más sostenido y más detallado de lo que se siente profetizar en una sociedad que no quiere escuchar, de vivir al margen de la corriente principal, no por comodidad sino por convicción, de ver con claridad lo que se acerca y no poder hacer que los que te rodean lo vean también con la misma claridad. El profeta no fue celebrado en su tiempo. Fue encarcelado, perseguido, ridiculizado. La validación de sus palabras llegó de la manera más terrible posible. Cuando la ciudad que había advertido ardió exactamente como él había dicho que ardería. Esa distancia entre el profeta y su generación, entre la advertencia y su recepción, es uno de los temas más constantes de la Escritura y también uno de los más desafiantes para quien intenta aplicarlo a su propia situación. Porque es muy fácil mirar la historia de Israel y preguntarse cómo fue posible que una sociedad ignorara advertencias tan claras durante tanto tiempo. Es mucho más difícil hacer la misma pregunta sobre el propio tiempo y la propia cultura sin llegar a conclusiones incómodas. La comodidad siempre ha sido el mayor obstáculo para la escucha espiritual, no porque la comodidad sea mala en sí misma, sino porque tiende a producir la convicción de que todo está razonablemente bien, de que las advertencias que se escuchan son exageradas o se refieren a otras personas en otras situaciones. La prosperidad de Salomón no hizo más espiritual a Israel, la hizo más cómoda y con el tiempo más sorda a las voces que señalaban lo que la comodidad estaba costando en términos de justicia, de solidaridad y de fidelidad a los compromisos fundamentales. Para quienes tienen oídos para oír, todo esto converge en un llamado que es al mismo tiempo simple en su contenido y profundamente desafiante en su aplicación. El llamado a prestar atención, sí, pero no solo al mundo exterior y a sus señales, sino también al mundo interior y a sus propias señales. El llamado a la oración, no como actividad religiosa de cumplimiento, sino como práctica de apertura y de escucha ante aquel que conoce el final desde el principio. El llamado a la comunidad, a la relación honesta con otras personas que comparten la fe y que pueden acompañar el camino de maneras que la fe solitaria y privatizada no puede sostenerse. El llamado a la misericordia práctica, a hacer en el mundo inmediato lo que los grandes textos proféticos piden de manera persistente: justicia para el vulnerable, cuidado para el marginado, honestidad en las relaciones donde la deshonestidad sería más cómoda. Nada de esto es nuevo. Lo que es nuevo, o lo que al menos puede ser nuevo si los eventos de Jerusalén producen su efecto más profundo, es la urgencia con que ese llamado se escucha cuando el mundo que lo rodea muestra las señales de que el tiempo para responder a él es limitado. El salmista escribió palabras que han sobrevivido más de 3000 años precisamente porque expresan algo sobre la condición humana que cada generación necesita escuchar de nuevo en su propio idioma y en su propio contexto. El Señor es mi pastor, dice el Salmo 23 en su apertura, y en esa afirmación inicial condensa una confianza que no se basa en la ausencia de dificultades, sino en la presencia de alguien que permanece a través de ellas. El Salmo pasa por el valle de sombra de muerte sin pretender que ese valle no existe. Lo que afirma es que no hay que atravesarlo solo. Esa es la promesa que los creyentes de cada generación han necesitado recordar en sus momentos de mayor oscuridad, y esa es la promesa que los eventos de Jerusalén, con toda su complejidad,
y con toda su ambigüedad interpretativa, pueden renovar en quienes los contemplan con la disposición de ser alcanzados por lo que señalan. No la certeza de que todo va a estar bien de la manera que nosotros definiríamos estar bien. La certeza de que no estamos solos en lo que sea que viene y de que el Dios que habló a través de los profetas, que se manifestó en la historia de Israel, que se encarnó en Jesús de Nazaret, sigue presente y activo en la historia humana, aunque su presencia no siempre sea visible con los instrumentos que el mundo moderno considera suficientes para establecer la realidad de algo. El libro del Apocalipsis, que es el texto bíblico que más personas citan cuando hablan de señales y de tiempos finales, no fue escrito como un manual de predicciones para ser descifradas por generaciones futuras. Fue escrito para personas que en ese momento estaban siendo perseguidas, que vivían bajo la amenaza real de perder su fe, su libertad o su vida, y que necesitaban recordar que la historia no estaba fuera de control, sino dentro del propósito de aquel que se describe en el libro como el Alfa y la Omega, el primero y el último. El mensaje central no es la cronología del fin, sino la soberanía de Dios sobre el proceso que lleva hacia ese fin, y con ella la invitación a vivir con fidelidad, con esperanza y con paciencia dentro de ese proceso, sin que la incertidumbre sobre cómo terminará todo destruya la capacidad de vivir bien ahora. Esa es la postura que los eventos de Jerusalén invitan a adoptar, no la certeza sobre las fechas ni la identificación de los actores en el drama profético, sino la fidelidad a los compromisos fundamentales de la fe, mientras el mundo hace lo que el mundo siempre ha hecho, que es moverse, cambiar, sacudirse y plantear preguntas que solo la fe puede sostener sin resolverlas demasiado rápido. Hay una última cosa que vale la pena decir sobre todo lo que Jerusalén está mostrando al mundo en este momento, y es algo que tiene menos que ver con los fenómenos específicos que se han documentado y más con lo que esos fenómenos revelan sobre la condición de las personas que los observan. El hecho de que millones de personas en todo el mundo hayan prestado atención a los eventos de Jerusalén con una intensidad que pocas noticias ordinarias pueden producir, dice algo importante sobre la sed espiritual que existe en este momento de la historia humana. No toda esa atención viene de creyentes practicantes. Una parte significativa viene de personas que no se identificarían con ninguna tradición religiosa, pero que sienten de manera intuitiva que los marcos materiales y racionales que han heredado son insuficientes para dar cuenta de todo lo que experimentan como realidad. Esa intuición no es irracional. Es la respuesta de seres que, a pesar de todos los intentos culturales por reducirlos a su dimensión material, siguen siendo capaces de reconocer que hay algo más, que la vida tiene una profundidad que excede lo que puede medirse y calcularse, que las preguntas sobre el sentido y el propósito y el destino no desaparecen porque la cultura dominante declare que no tienen respuesta objetiva y que por lo tanto deberían dejarse de lado. Jerusalén existe en el cruce exacto de todas esas preguntas. Es el lugar donde tres de las grandes tradiciones religiosas de la humanidad convergen sobre el mismo territorio, donde la historia sagrada y la historia política y la historia geológica se superponen en una sola ciudad que no puede ser entendida solo desde ninguna de esas perspectivas por separado. Y quizás por eso sigue capturando la atención del mundo generación tras generación, incluso de personas que no tienen ninguna conexión religiosa directa con ella. Hay algo en esa ciudad que habla a algo que existe en los seres humanos con independencia de su cultura y de sus convicciones declaradas. Y en este momento, ese algo parece hablar más fuerte que en mucho tiempo, como si la acumulación de todo lo que está ocurriendo allí hubiera alcanzado un umbral que hace imposible no prestar atención, que obliga a hacerse las preguntas que en tiempos de mayor tranquilidad es más fácil postergar. La invitación es recibirlas, no con miedo sino con apertura. No buscando la certeza que el momento no puede ofrecer, sino cultivando la disposición que el momento puede producir. La de vivir más despiertos, más compasivos, más arraigados en lo que verdaderamente importa, mientras hay todavía tiempo para hacerlo. Porque el tiempo, que es la dimensión dentro de la cual todos estos eventos ocurren y dentro de la cual cada persona tiene que responder a ellos, es quizás el recurso más subestimado y más desperdiciado en la vida humana moderna. Vivimos en una época que ha resuelto el problema de la escasez de información de manera tan radical que ha creado el problema opuesto, la abundancia de información que no conduce a ningún lugar, que se acumula sin producir sabiduría, que llena las horas sin transformar la vida. Las personas hoy saben más sobre más cosas que cualquier generación anterior en la historia de la humanidad.
tienen acceso a textos sagrados de todas las tradiciones, a análisis académicos de los eventos más importantes de la historia, a testimonios de personas de todos los rincones del mundo que han experimentado lo que más nos preocupa. Y sin embargo, ese acceso ilimitado no parece haber producido una generación más sabia, más compasiva, ni más orientada hacia lo que realmente importa. Ha producido, en cambio, personas mejor informadas sobre sus propias incomodidades y más hábiles para encontrar contenido que las confirme en lo que ya piensan.